sé si era oportuno hacer este tipo de pronunciamientos. Ya antes lo habían hecho con Evo Morales, ahora con Petro, luego será el de México, después el de Brasil, después el de Venezuela, Argentina, Chile, no lo sé. Si tenemos que pelearnos en el vecindario, ¿no? Y si la Comisión de Relaciones Exteriores es la encargada de hacer esto, o debería ser la Cancillería la que a través de los canales diplomáticos debiera reaccionar ante alguna declaración de alguien en el extranjero. Preguntémosle a nuestro querido Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ex ministro de Relaciones Exteriores, si estamos por el buen camino de la vecindad aquí en Latinoamérica y en Sudamérica. Miguel Ángel, buenos días, un abrazo desde Tacna. ¿Cómo has visto esta situación desde tu punto de vista como ex canciller de la República por lo hecho por el Congreso de la República? Bienvenido a Radio 1. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1, de Tacna, de todo el sur de la patria. Fíjate, Fernando, primero creo que es muy importante que diferenciemos para que, diferenciando el asunto, vamos a centrarnos. La declaratoria de persona non grata, Fernando, debe ser mirada en términos de relevancia para las relaciones diplomáticas, político-diplomáticas, entre dos estados, conforme la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Y este tratado, Fernando, normalmente como práctica establece que se da esta calificación a los jefes de misión, a los embajadores del país acreditado en. Esa es la naturaleza de la persona non grata, que tiene un nivel de tratado y que se hace cuando se vuelve insoportable la permanencia del jefe de misión o se vuelve absolutamente censurable. Este impacto de la relación bilateral no es la declaración de persona non grata, que a mi juicio legítimamente tiene el fuero parlamentario del Perú, o lo tiene un gobierno regional, o lo tiene un alcalde. Normalmente ya se ha vuelto una práctica usual que aquí dentro del Perú también se declare persona non grata a diversas personas, extranjeros, o ahora que se ha hecho con el presidente Gustavo Petro, o ayer cuando se hizo con el expresidente, te acordarás, Evo Morales. Entonces, son distintos. La que ha habido ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, repito, el fuero parlamentario, tiene una eminente connotación política. En cambio, la otra, la que se hizo al embajador de México en Lima últimamente por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿te acordarás? Sí. Son las declaraciones de persona non grata de naturaleza diplomática, político-diplomática. Es distinto, no debemos confundir papas con camote. ¿Y por qué te digo que es distinto? Porque las relaciones internacionales y la política exterior de un Estado no nace, las entrañas de ella no está en ningún otro poder del Estado que no sea el Ejecutivo. Entonces, por eso te decía, el Congreso peruano lo declara persona non grata, pero el Perú mantiene en el nivel político-diplomático una relación con Colombia. Si nosotros, porque te escuché que decías
¿Y qué pensaría la Cancillería? ¿Qué debería hacer la Cancillería? Imagínate el plan, el escenario A, que yo no quiero, y que creo que por no quererlo, es pensando siempre en la sanidad de las relaciones bilaterales. Que el Estado peruano, a través de la Cancillería, porque la Cancillería se debe a la Presidenta de la República, que es la que dirige la política exterior del país, declara persona non grata al presidente Gustavo Petro. ¿Sabes qué significaría eso, Fernando? Que se acabó todo vaso comunicante, toda relación entre Petro y Dina Boluarte, entre Perú y Colombia. Se congela la relación. Y mira que Petro recién comienza su mandato. ¿Será eso estratégico, pensando en los intereses del Estado-Nación? Yo creo que no, Fernando. Tenemos que tener mucho cuidado. Sé y entiendo el impacto que ha producido las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Las entiendo y creo que los peruanos nos hemos sentido, en verdad, primero sorprendidos y segundo indignados por esa comparación. Pero tenemos que utilizar a la diplomacia, a la que ya me refiero a cada momento, como el mejor instrumento para evitar que la relación entre Colombia y Perú termine fracturada. Cuando se fractura la relación, entonces se acabó todo, porque la fractura, Fernando, es lo mismo que rompimiento de relaciones diplomáticas. Para evitar ese rompimiento, para mostrar el gesto diplomático, político de rechazo a las expresiones de Petro, lo que tenemos que hacer en ese mismo nivel diplomático, Fernando, es retirar de manera definitiva al embajador del Perú en Colombia. No podemos tener más embajador en Colombia. ¿Qué significa esto? Que no vamos a romper relaciones diplomáticas. No, por favor, las mantenemos, pero en un nivel menor, en el nivel de encargatura, encargado de negocios. Eso es lo que corresponde. Por lo demás, como sabes, Colombia aquí en Perú no tiene un embajador, tiene un encargado de negocios. Entonces, tengamos ese estatus de relación diplomática que será la expresión de la protesta peruana. Y regresando al Congreso, me dices que tiene una connotación política la decisión del Congreso, pero ¿existe esa categoría de persona non grata que la pueda declarar el Congreso de la República? En términos del formalismo, del derecho diplomático, por supuesto que no. Repito, la declaración de persona non grata tiene su origen en el derecho diplomático y está en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Y es una declaración que se hace normalmente al jefe de misión. Ya. La práctica ha llevado a que internamente cada país, no cada país tampoco, algunos países, entre ellos nosotros, hayamos comenzado a adoptar esta figura, digamos, de un rechazo político-social, pero que, repito, no esté circunscrito a ningún documento, a ningún tratado, a ningún tipo de impacto. ¿Por qué razón? Repetimos, porque los congresos de la República, las alcaldías, los gobiernos regionales que suelen hacerlo, no impactan directamente en las relaciones internacionales porque no ejecutan ellos las relaciones internacionales del Estado, porque no aplican la política exterior, que es una prerrogativa del jefe de Estado y que la hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el laboratorio de la política exterior, porque ejecuta
los dictados de la política exterior que dirige el jefe de Estado, en este caso, Dina Boluarte. Ya, pero el Congreso se ha zurrado en eso, ha buscado más la nota, la información, la noticia, la carátula, que cumplir o desarrollar algo de acuerdo a lo que pueda acordar en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque pudieron haber acordado pedirle a la Cancillería que declare persona non grata, ¿no? Mira, Fernando, yo al Congreso de la República, cuando toma estas decisiones, yo tengo un sentido muy amplio de lo que significa las reglas del juego político y de la democracia. Si el Congreso lo hace, es el fuero parlamentario, Fernando, y ellos no les puedes impedir que lo hagan porque forma parte del leitmotiv del que los hace a ellos justamente representantes de la patria. Pero el tema no está allí, que es legítimo una reacción del Congreso porque tiene un ingrediente con pimienta y cominos políticos, no podemos negarlo. El tema está que cuando ellos trasladan el pedido a la Cancillería, allí sí, la Cancillería tendrá que evaluar y ver si es o no conveniente la declaración de persona non grata de acuerdo con la Convención de Viena. Y allí sí, yo soy muy juicioso y de manera responsable no podría recomendar profesionalmente que el gobierno del Perú decida declarar persona non grata a Gustavo Petro, por más que haya sido, repito, impertinente sus declaraciones. No podemos agotar, no podemos acabar con la relación con un jefe de Estado que personifica a la nación colombiana, porque si la Cancillería peruana lo declara persona non grata, se acabó todo tipo de vinculación con Colombia. Y lo único que va a quedar, Fernando, cuando Gustavo Petro la próxima semana diga otro mensaje que pueda provocar alguna situación interna, ¿qué nos va a quedar a los peruanos ya por dignidad nacional? Romper relaciones diplomáticas, Fernando. Y eso en eso vamos a terminar, Fernando. No creo, tenemos que tener muñeca, tacto político internacional para no actuar más allá de lo que los parámetros nos dan. El apasionamiento político del Congreso, y por su naturaleza, tiene un coto y se entiende, pero ese apasionamiento no se puede trasladar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el fuero diplomático profesional que tiene que mirar con mucha objetividad la relación que debe prevalecer, como desde el 6 de junio de 1822, en que el Perú estableció relaciones diplomáticas con Colombia, Miguel Ángel, en los grupos en que todavía era protector don José de San Martín y Matorra. ¿Por qué Colombia no tiene embajador en Perú? No tiene embajador porque, como sabes, la embajadora María Claudia Mosqueira, una embajadora estupenda, una dama, una señora que conocí, que la traté mucho, conversamos de muchos temas de primera, terminó su misión porque también terminó el gobierno de Iván Duque, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, lo que debió hacer México fue nombrar a un embajador, y todavía no tienen un embajador, un jefe de misión. Raro, entonces, ¿no? Mientras no lo tiene, entonces tiene un encargado de negocios, que normalmente, el encargado de negocios normalmente es el número 2 de la embajada, lo que suele llamarse el jefe de Cancillería, que es un
miembro del servicio diplomático en la categoría normalmente también de ministro. Y la categoría de ministro, no se vaya a confundir con ministro de Estado, es una categoría anterior a la de embajador, para que la gente que nos ve y nos escucha, sobre todo nos escucha, es un coronel, no es un general, el que en estos momentos está al mando de la Embajada de Colombia en Lima. Y yo pido, como consecuencia de lo que está pasando entre Perú y Colombia, que haya también un coronel, formalmente y definitivamente, y no un general. Y no por eso las relaciones entre Perú y Colombia se han quebrado. Las mantenemos, pero a un nivel menor, porque es lo que corresponde. Pero no rompamos relaciones diplomáticas. Mira las consecuencias de no tener relaciones diplomáticas en el caso de Bolivia con Chile, que no las tienen por el problema del mar, que ya tú sabes muy bien, lo hemos hablado tantas veces. Entonces, cuando no hay relaciones diplomáticas, se empoderan las relaciones consulares. Chile tiene un cónsul general en La Paz y Bolivia tiene un cónsul general en Santiago. Y las relaciones consulares son relaciones administrativas, no son diplomáticas, no son políticas. Queremos llegar a eso con Colombia, un país que tiene una historia tan vinculada al Perú en su proceso de construcción nacional. Creo que deberíamos mirar las cosas con mucha objetividad, y así lo hago en mis clases, y así lo hago con mis compañeros de trabajo y con mis amigos políticos, y les explico desde la academia y como académico, pues tú comprenderás que sí, fui un actor político, fui un canciller de la República, honor para mí haberlo sido en el servicio del Estado, pero no me siento político, me siento un académico, y como académico es que hablo para la honorable comunidad de Tacna y de la Patria a través de Radio 1. Miguel Ángel, quiero cerrar con una consulta básicamente a lo que hoy va a suceder, porque la presidenta Dina Boluarte está llamando a un diálogo a las fuerzas políticas y se va a reunir con los partidos políticos a partir del día de hoy. Pero dentro de la agenda dice que es propiciar un espacio de diálogo y consenso frente a la situación social y política que atraviesa el Perú frente al contexto nacional y la visión internacional sobre ese panorama. Y ahí me quiero centrar. ¿Cómo se encuentra la imagen del Perú y del gobierno de Dina Boluarte en ese momento, con la protesta social que ha disminuido, que ha amainado, se mantiene en algunas pocas regiones del país, pero que trae 60 muertos, casi 60 muertos en esa conflictividad? ¿Cómo está la imagen del Perú a nivel internacional con ese tema? Lamentablemente, Fernando, la imagen está muy golpeada, es una imagen en negativo, en rojo. En verdad que allí ha habido fallas en el enfoque, en la estrategia de cómo mostrarle al mundo, a América y al mundo, la verdad de lo que ha venido pasando en el país. Lo hemos dicho de mil formas. Hay falencias en la metodología, no hemos sabido trasladar y transmitir. Dije hace más de un mes que debía nombrarse, por ejemplo, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en misión especial para ir a diversos lugares del mundo y explicar lo que pasa en el Perú. Nada. Dije que se forme la comisión consultiva de Relaciones Exteriores, integrada por excancilleres. Chile tiene una comisión consultiva solamente de excancilleres,
Nada, mira, hace un rato hablaba de Mari Carmen Alba, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ella ha juntado a todos los excancilleres para que sean miembros de la comisión consultiva de su del Consejo Consultivo de su Comisión de Relaciones Exteriores. Le ha ganado la Cancillería, para decirlo en términos de rapidez. Tenemos que tener un frente hacia afuera, no se hace. ¿Y por qué, Fernando, no se hace? Porque esto me hace recordar los tiempos de La Haya, porque no sabemos trabajar en equipo, no somos como San Martín, y me refiero al santo lindo y precioso de nuestro virreinato que supo juntar al gato, al perro y al ratón pensando en el interés nacional. Tenemos una comisión de relaciones, un consejo consultivo de relaciones exteriores que no se ha vuelto a crear. Yo lo estuve haciendo, estuve juntando los nombres y ya me fui pues porque estuve 40 días y no se pudo hacer para que la canciller tenga un espacio, digamos, con gentes que conocen la temática, que sean de todos los calibres políticos, porque eso la legitima a la ministra y legitima a la presidenta, pero no sé por qué no lo hacen. Estamos flacos, no sabemos articular estratégicamente nuestra mirada externa. ¿Te imaginas una posición de cancilleres, de excancilleres o de internacionalistas que en el marco de congregados territoriales, eso le da peso y le traslada al mundo entero una posición fundamental sobre lo que ha pasado en el país? No se hace. No hay el zoom que yo esperaba entre la canciller o la presidenta con todos los jefes de misión. No, que se ha optado por un cable para todas las embajadas, como si la política exterior que además muchos no cumplen ese cable también, ¿no? Imagínate, ¿y cómo va a haber una política exterior por cable, Fernando? Eso no se puede hacer. Cuando yo fui canciller, en esos 40 días, empecé a recorrer piso por piso la Cancillería para tener contacto face to face con los funcionarios, con los jefes generales, los directores de área, etcétera, para poder conocer. Hay que hacerlo con los jefes de misión, porque si no, ¿cómo van a contagiarse de lo que quiere realmente el gobierno del Perú? Y yo cierro, Fernando, con lo que tú preguntabas al comienzo. Yo estoy persuadido que es bueno que la presidenta se reúna, dialogue, converse con las fuerzas vivas de la patria. Así debe ser. Son expresiones de la democracia. Pero yo hubiera preferido, para mi gusto, tenemos que desempolvar el acuerdo nacional que ahí está, con gentes que trabajan y no sé qué estarán haciendo, pero tienen sueldo. A ese acuerdo nacional hay que darle todo el vigor necesario para que de allí surjan las nuevas visiones inmediatas para la patria. Estamos en el año 2023, muchas cosas están pasándole al país. Necesitamos articular entre los peruanos, conversar y no estar sometidos a una polarización que nos hace daño. Todo el mundo está con el cálculo político. Mañana aparecerá otro candidato a la presidencia. Todos son candidatos en el Perú a la presidencia, porque no estamos mirando el verdadero libreto de lo que quiere la patria, Fernando. La gente quiere trabajar, la gente quiere comer, la gente quiere educarse, pero nuestros políticos tienen una agenda distinta. El pueblo, disculpa que te interrumpa, tiene una prioridad y los políticos tienen otra, quedarse. Bueno, ahí está el maestro de maestros, Jorge Basadre, que hemos recordado el 12 de febrero con sus 120 años, con ese discurso de siempre, permanente, llamando la atención de que no se hacía pensando en el Estado-Nación, en el Perú invisible, en la patria de siempre, en la patria grande, en la patria de todos.
todos piensan en su agenda personal, en sus cálculos de sobrevivencia, en sus proyectos personales. Eso es una vergüenza nacional. Tengo que decirlo a cada momento, y tú sabes, Fernando, porque nos conocemos años, que lo he dicho antes de ser canciller, es mi mismo discurso que siempre he mantenido y mantendré, y lo mantuve como canciller de la patria, para forjar, para buscar el destino del Estado-Nación, pero lo dejamos de lado y ahora estamos en una vorágine que no salimos de ella. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Cuando hay voluntad política se pueden alcanzar las estrellas, pero no haberla, entonces seguimos polarizados, haciéndonos daño. Ojalá que ese diálogo de hoy pueda tener un resultado orgánico y llevarlo al acuerdo nacional. Será mejor, donde estén todos, se escuchen todos, como cuando en la sesión del juego de la pelota se reunió después de varios siglos en los Estados Generales en París, y fuera la antesala, el acto preliminar a la Revolución Francesa de 1789 y a la convención que dio esa extraordinaria carta para los franceses. La sesión del juego de la pelota reunió a los Estados Generales para que vieran los problemas de Francia, no los problemas de París y de Versalles solamente. Es lo mismo, yo pido que haya un acuerdo nacional para mirar los grandes problemas del país sin alterar nuestro sistema de normas que tenemos por montañas, sin alterar la constitución política, que estoy de acuerdo que hay que hacerle por allí su ajuste, pero nada más que eso, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y el momento ahora es tomar acuerdos para la circulación, para el proceso político, para que nos garantice gobernabilidad, que es lo que nos hace falta para vender al mundo entero que somos un país que, a pesar de nuestras adversidades, podemos tener un norte, Fernando, y no terminar como una republiqueta, que es lo que por supuesto nadie quiere. Gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Fernando. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Antes de irme a la...